alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Amén. Estamos en una historia que está marcada por la desgracia. No nos gusta hablar de cosas malas, ¿verdad? No venimos aquí a eso. Pero cuando usted ve todas las historias bíblicas, se da cuenta que en todas ellas hubo problemas, grandes problemas. Y lo importante es entender cómo la mano de Dios va arreglando esa historia a veces torcida, esas vidas a veces rotas. Cómo Dios va curando las heridas del pasado y va transformando las almas para que luego se conviertan en instrumentos de su justicia y de su manifestación en la tierra. La historia de Ruth es una de esas historias que nadie quisiera vivir. Ruth, una moabita. Y no conocemos bien la historia de los moabitas, pero son primos de los judíos. Porque cuando Abraham se separó de su sobrino Lot, precisamente la descendencia de Lot, de ahí surgió este pueblo llamado Moab. Y sucesivamente en la historia hubo conflicto entre estas dos naciones. Reyes de Moab que dominaron, la Biblia nos cuenta, periodos de la historia de Israel. También reyes judíos que conquistaron tierras de los moabitas. Estamos hablando de un periodo de tiempo, el periodo de los jueces, a raíz de la muerte de Josué y antes de la instauración de la monarquía que comienza con el reinado de Saúl. Estamos hablando aproximadamente de unos 300 años donde no hay rey en Israel y donde las migraciones son parte de la vida cotidiana de estas tribus que tienen que buscar el sustento cuando las condiciones climáticas no les favorecen. Esto era lo que estaba pasando allí. Noemí decide ir con su esposo a las tierras de Moab y se instala allí por 10 años. Pero luego la desgracia viene a esta familia. Muere su esposo primero, sus hijos que se habían casado con moabitas, mujeres de aquella región, también mueren. Y realmente Noemí está marcada por el dolor y el sufrimiento y todo lo que entraña. No solo Noemí, también Orfa y Ruth, que son sus nueras, ven toda esta serie de calamidades. Entonces llega el momento en que nada las mantiene atadas y deciden despedirse. Yo no sé si usted le gustan las despedidas. Yo tengo muchos tiempos de despedidas que fueron realmente muy difíciles para mí. Despedidas curiosas en que ni siquiera incluso nos pudimos dar un beso como hubiéramos querido, ¿te acuerdas, Mario? Por cosas que pasan, imprevistos. Despedidas tristes cuando mi hijo, siendo pequeño, y yo tenía que regresar de Holguín, le cayó atrás al carro. Fueron momentos donde yo iba llorando literalmente, porque sabía que tenía que regresar y tenía que venir sin ellos. Por eso, cuando uno habla de despedida, es una de las experiencias, por lo menos en lo que yo he vivido, una de las experiencias más profundas y a veces dolorosas que uno puede tener. Despedirse es una forma de separación. Una forma solamente porque la experiencia nos muestra que nunca nos sentimos más cerca de las personas que amamos que cuando estamos lejos de ellas. ¿No le ha pasado eso? Nunca nos sentimos más cerca de ellos que cuando estamos más lejos de ellos. La distancia nos hace conscientes muchas veces por primera vez de que los seres amados
los llevamos en nosotros. Nos descubrimos como una dimensión de esas personas, de esa familia, de esa comunidad. Dicho en otras palabras, descubrimos que esas personas representan una dimensión de nuestra existencia. Somos parte de ella, en cualquier lugar en donde nos encontremos. Al vivir fuera de nuestro país, por ejemplo, conocemos a otras personas con quienes nos relacionamos. Al despedirnos, algo nuestro se va con ellas. Pero esto no nos empobrece, porque de igual modo, algo de ella va con nosotros y nos enriquece, nos permite recordar y sabernos amados. Miren qué bonito, ¿verdad? O sea, yo me pongo a pensar en todas las personas que han pasado por mi vida y que se han ido, algunos físicamente, algunos porque emigré, pero todavía los llevo en el corazón. Y llevo en el corazón todas las iglesias y los hermanos. Y cierro los ojos y los veo. Hace poco me encontré con una persona de Puerto Padre y me dijo: yo te recuerdo vestido de uniforme como cuando estabas en el preuniversitario. Esa es la imagen que tengo de ti. Y habían pasado, qué sé yo, casi 30 años, ¿no? Entonces ya la imagen no es de aquel Dixon delgado y con uniforme de high school. Ya es un Dixon diferente. Pero qué bonito que alguien todavía te recuerde así. Y esas experiencias que pueden ser a veces dolorosas, de despedida, también nos enriquecen, porque nos hacen sentir humanos, ¿no? Porque esas personas fueron algo importante en nuestra vida. Yo aquí he tenido que vivir también momentos de despedidas. He tenido que despedir a mucha gente porque se ha ido con el Señor. Y han sido tiempos a veces difíciles. Tuvimos que despedir a Ramonín, quien fue mi pastor. He tenido que despedir tanta gente aquí. Y no creo que es tan sencillo. Pero lo cierto es que no podemos ver la historia como algo nefasto, como una calamidad. Es la vida. Venimos y nos vamos. Y estamos aquí. Pero qué bueno que en esas relaciones que vamos creando en la vida, algo bueno de nosotros se va con ellos. Qué bueno que los cristianos, al despedirnos de este mundo, dejemos una huella en el corazón de los demás, de cosas buenas, de algún logro, de algo que haya provocado una transformación, de vidas que hayan sido salvadas por el amor de Dios, de personas que hayan dejado algún vicio o alguna práctica que las alejaba de Dios. Qué bueno que nosotros podamos tener ese tipo de influencia en la vida, de manera que haya una huella de nosotros imborrable en el corazón de las personas que nos conocieron. Entonces, cuando nos despedimos, descubrimos cosas. Y es lo que está pasando en la historia. Llega un momento en que, como nunca antes, esta familia tuvo que tomar una decisión. Habían ido en busca de prosperidad material a Moab. Pero el destino le tenía deparado sorpresas que no eran muy agradables, muertes de personas que amaban, rupturas bien fuertes, y decidieron regresar. Y Noemí, una suegra increíble, miren que siempre hablan mal de la suegra, creo que Noemí fue la mejor suegra, le dice a aquellas nueras: mira, y demuestra un amor muy profundo, un amor no egoísta, porque le dice: mira, tomen su decisión, váyanse a su tierra, váyanse a su país con sus dioses, porque ella sabe lo que es someterlas a una cultura extranjera, y ya ellos lo habían hecho, seguramente ella había experimentado mejor que nadie,
y todos nosotros sabemos de lo que estamos hablando, así que no tengo que explicar mucho, que es la vida de un inmigrante en tierra extraña, lejos de su familia, ¿verdad? Ya no a mí sabía eso y no quería que ellas pasaran por lo mismo, que fueran repudiadas, que no fueran aceptadas, que fueran vistas como extranjeras. Le dice, mira, regresen a su tierra. Váyanse, hagan su vida. No quiero que vayan conmigo, no quiero que me acompañen en este dolor. Las expresiones de Noemí son bien fuertes porque le dice, ya no quiero que me llamen Noemí, quiero que me llamen Mara, amargura. Era mucho, era muy fuerte. Pero ella le da esa oportunidad. Qué amor tan lindo, ¿no? Que no busca lo suyo. Quizás muchos quisieran que, no te vayas de aquí, acompáñame en este momento tan difícil. Pero ella no, las deja libres de decidir. Y Orfa se va. Orfa, y no la podemos juzgar, se va a su país, a su tierra, a su religión. Noemí, en cambio, decide quedarse con su suegra. Decide acompañarlo en el momento más duro de la vida. Por eso esta despedida, en principio no llega a ser despedida, pero en ese momento que deciden despedirse, hay un descubrimiento de los fuertes lazos de amor que existían entre Ruth y Noemí. Algo había en Noemí de su fe y de su amor a Dios que ella le permite decidir irse con ella y decir esta famosa frase muy predicada: mi pueblo será, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Por qué les traigo esta historia? Porque si hay alguien que sufre en la vida son las mujeres. Y muchas veces sufren en silencio. Sufren en silencio. Y muchas de ellas son, incluso, a veces vemos mujeres que son muy divertidas, que siempre tienen una sonrisa, como decía un campesino allá. Pastor, ella siempre tiene una sonrisa a flor de labio. Era una muchacha un poco autoritaria que iba a la iglesia. Y ante cualquier pregunta o cuestionamiento, ella siempre tenía una respuesta. Las mujeres son muy rápidas en responder. Amén. Lo tengo por experiencia. No te atrevas a discutir con una mujer. El 99% vas a perder la pelea. No me pregunten, no es un análisis científico ni teológico, es basado en mi experiencia. Entonces ya yo me puse una regla: las mujeres siempre tienen la razón. Los hombres pueden opinar, pero las mujeres siempre tienen la razón. Entonces esta historia nos habla de un profundo sufrimiento. Y son las heridas de un pasado, pero no solo del pasado familiar. No es una historia contada solamente, escuche bien, por la desgracia de una familia. Es la historia que nos habla más allá de eso. Son personas que representan naciones y culturas que han vivido en un pasado de conflictos, de opresión, de enemistad terrible. Y que ahora, por cosas que permite Dios en sus historias, se pueden convertir en un símbolo de reconciliación para esos pueblos. Esto es lo que nos está queriendo decir la historia entre líneas. Conflictos que son irreconciliables en la historia, ahora a través de esta relación de nuera con suegra, que representan naciones que viven en un pasado oscuro y a veces terrible, hay una oportunidad en Dios
de que sean reconciliados, de que puedan convivir en paz. ¿Qué es lo que mantiene a Ruth tan firme? ¿Qué es lo que te ha mantenido firme en tus pruebas, en tus dolores, en tu pasado? ¿Qué es lo que te ha liberado y te ha sanado y ha convertido esas viejas heridas del pasado en cicatrices? ¿Cuál ha sido la fuente que te ha nutrido para empoderarte y para salir adelante en la vida? De eso es de lo que se trata en la historia bíblica. No en exaltar los personajes que son como tú y como yo. Ninguno de ellos son perfectos. Si nos damos cuenta, son seres humanos que representaban una cultura y una estructura social. Y que a veces nos cuesta entender toda la historia, porque por supuesto hay una distancia temporal y cultural muy grande. Pero también hay cosas que compartimos como seres humanos. Más allá de la cultura, más allá de la sociedad, más allá incluso de la religión. Cómo recuperarnos de las pérdidas. Cómo recuperarnos de esas viejas heridas. ¿Cómo podemos ser sanados? De eso se trata la misión de la iglesia. ¿Cómo podemos ser reconciliados los grupos diferentes? ¿Cómo podemos, a fin de cuentas, amarnos? De manera que tu dolor sea el mío. Y que las despedidas no solo nos traigan dolor, sino el sabor de haber compartido lo mejor de mí con ese otro que estaba a mi lado. Por eso la iglesia, hay imágenes curiosas que hablan de la iglesia. La iglesia puede ser como un taller de reparaciones. Hay incluso una canción, creo que es de Alex Campos, que habla de al taller del maestro vengo. Y escúchenla, una letra muy linda. La vida hecha pedazos, la vida que nos ha golpeado por diferentes cosas. A veces estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí en Estados Unidos? Póngase a pensar. ¿No era mejor donde vivíamos nosotros? ¿No era nuestro país, nuestra cultura? No, Dios nos trajo aquí, sí, está bien. Dios nos abrió esta puerta de libertad. Pero hay cosas que nos trascienden, que están por encima de nosotros, cuestiones políticas, cuestiones económicas, que nos movieron a esta nación. Pero que han implicado esas despedidas y esas rupturas, ese desarraigo. Y cómo nos hemos sostenido y amoldado a una nueva cultura y no hemos perdido incluso el horizonte de la fe. Porque mucha gente que viene de Cuba se divorcia. Y ha pasado entre pastores. O se olvida de Dios. Se lo come el sistema. Lo absorbe esta cultura. ¿Cuántas personas vinieron aquí que hemos ayudado? ¿Cuántos se han ido? Sin ni siquiera decirnos adiós. Y no estoy reprochando nada. Cada quien como orfa es libre de tomar su decisión. Pero nosotros tenemos que honrar en esta historia a Ruth, que es la que se queda y la que trasciende y la que hace algo que de verdad se vuelve en influencia y en transformación. Una moabita que luego
acompañando en su amor a su suegra, encuentra un nuevo comienzo. Porque allí en los campos de Belén conoce a Boaz. Y Boaz queda encantado y se casa con ella. Y una nueva familia se forma, y un nuevo comienzo, y una nueva historia se escribe. Y la Ruth, la moabita, viuda, que en un momento se sintió seguramente muy triste y desolada, pero que con firmeza no se quedó en su dolor, sino que buscó una nueva oportunidad. Esta Ruth se convierte en una de las que va a estar en esa línea genealógica de Jesús, del Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que ella encuentra el favor de Dios en medio de la dificultad. Como lo hemos encontrado nosotros cuando llegamos aquí. Llegamos perdidos en un mundo y en una cultura que nos asusta. Pero buscamos a Dios. Pero nos encontramos con Dios. Pero batallamos en la fe. No nos rendimos. Entendimos que más allá de los favores de este país, de lo que nos ofrece la cultura y el sistema, nos quedó claro de que lo más importante es mantenernos fieles a Dios, porque de Él viene toda bendición y todo favor. Amén. Por eso estamos aquí. Agradecidos, porque nos ha sostenido en tiempo de prueba. Porque reconocemos que su misericordia nos ha alcanzado en el momento oportuno, que nunca nos hemos quedado abandonados y en la calle, y que nos ha sostenido incluso en las finanzas. Yo soy un testimonio vivo de la benevolencia y de la misericordia de Dios, de cómo Dios ha provisto lo necesario para mí y para mi familia, e incluso para ayudar a otras personas. Y no lo digo para enorgullecerme, lo digo reconociendo que ha sido Dios. Amén. Que pues ha puesto ese deseo en mi corazón. Y nadie sabe por las circunstancias que una familia vive. Todos pensamos en nuestros problemas, pero cada familia tiene sus problemas, sus necesidades, sus carencias. Pero qué bueno es ver la mano de Dios que nos da espigas, como lo hizo con Ruth. Que nos mueve en un proyecto de vida y de familia y que nos sostiene en tiempos de crisis. Y sí, a veces nos sentimos débiles. El apóstol Pablo se sintió débil en su ministerio. Tú y yo nos vamos a sentir cansados y débiles en este andar con Dios, porque el camino a veces puede ser duro y difícil. Pero necesitamos una fuente de vida que nos pueda dar. Por eso Jesús le decía a la samaritana: yo tengo un agua que puede calmar tu sed para siempre. No es el agua física, es el Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu que se perfecciona en tu debilidad y que te vuelve a echar a andar. Como decía 2 Corintios 12:9, nos recuerda que mi poder se perfecciona en la debilidad. Pongamos por ejemplo el ejemplo de la mariposa. Hay una famosa obra, La Metamorfosis, ¿se acuerdan? Lamentablemente no es la metamorfosis de la mariposa. Y son dos reacciones diferentes.
La Metamorfosis, Gregorio Samsa, es una obra de Frank Kafka, nunca se me olvida. Me acuerdo del profesor de literatura con sus espejuelos. Era de Delicia. Qué buen profesor, que todavía recuerdo esa clase. Y entonces la historia es simple, un hombre que decide enajenarse de los problemas y convertirse en un cucarachón. ¿Se acuerdan de esa historia? Y así hay mucha gente en esta vida. Sonríe, parece feliz, pone foto en Facebook, pero lo que busca es como la droga, enajenarse de sus problemas. Qué bueno es ser la historia real de la mariposa, que es una oruga que tiene que pasar por un proceso de transición muy fuerte. Hay una historia de un niño que quiso ayudar a una mariposa a salir del capullo. Y fue lo peor que pudo hacer. Porque no fortaleció las alas. Porque dañó una de sus patas y al final aquella mariposa, cuando por fin pudo salir del capullo, no pudo volar. Y si no podía volar, moría. Y estamos hechos y diseñados por Dios por algo más grande, para volar, para soñar. Pero a veces tenemos que vivir esos procesos difíciles en la vida. Es como estar en un capullo. Pero ese tiempo que vives ahí, como en un cautiverio, y que luchas por salir adelante y ves que las cosas no cambian, ese tiempo de prueba es un tiempo en que te estás fortaleciendo espiritualmente. Y estás ganando una fortaleza que luego te va a ayudar a salir adelante en los más grandes desafíos que puedas tener en la vida. En otras palabras, tu carácter se está forjando. Como pasa con el metal, cuando es pasado por el crisol del fuego. Tiene que pasar por ese momento para que pueda brillar y ser algo precioso. Así también es nuestras vidas. Dios nos sana, Dios nos restaura y Dios nos da un propósito eterno. Amén. Amén. Dios nos sana, Dios nos restaura y Dios nos da una misión en esta tierra. Entonces, valoremos la vida de esta mujer, aparentemente frágil, pero luego se va fortaleciendo en medio de las pruebas. Luego hay un desarrollo de su identidad, como ha sucedido con nosotros. Nos identificamos con Dios, con su proyecto, con la iglesia que amamos. Entonces, la iglesia es como un taller donde vienen personas con problemas. La iglesia es como un hospital donde vienen enfermos. Jesús mismo lo decía claramente. Los sanos no necesitan de médicos. Yo recuerdo cuando estaba allá en el campo de pastor, que en la iglesia de Dios ortodoxa pusieron: esta es la iglesia que ama a los pecadores. Y un campesino me vino y me dijo: no, ¿cómo es eso? Se supone que a la iglesia van las personas perfectas, que todos los que están allí ya están curados. Entonces, claro, el anuncio no podía poner todo lo que dice la historia bíblica. Yo le tuve que explicar qué era lo que eso significaba y cómo Dios obraba en las personas. Cómo Dios no excluía a nadie, por pecador que fuera. Todos teníamos la misma oportunidad de ser salvos, de ser sanados, de ser restaurados. Qué bueno que la iglesia de aquí también sea una iglesia que acoja, que incluye, que ama. Qué bueno que todos los que venimos un día con el corazón roto podamos ser sanados, podamos ser perdonados, podamos vivir ese ambiente de gracia. Es un ambiente de gracia. Porque ¿qué es el cuerpo de Cristo? Sino el reflejo de su amor y de su gracia en medio de este mundo.
Entonces, el problema a veces en la iglesia, hay dos problemas. Uno, que nos volvemos muy exigentes y legalistas con el otro, que nos olvidamos de nuestro pasado y cómo Dios ha tratado nuestra vida, que nos enfocamos más en los problemas del hermano y no en los míos, y en mi relación con Dios, que debe ser ese el enfoque, y que incluso después de tantos años que llevamos en la iglesia, por Dios, algo de sanidad del pasado tiene que haber ocurrido. No nos podemos ir de este mundo enfermos. ¿Me entiende, hermano? Alguna prueba de sanidad, de bendición, de restauración, alguna evidencia palpable de conversión, de transformación del alma humana tiene que manifestarse en nuestras relaciones y en nuestra vida como iglesia. De manera que nuestra influencia sea positiva. De manera que nuestros dolores y sufrimientos sirvan para acompañar a aquellos que viven esos momentos, para ayudarlos a salir adelante y para ver su futuro con esperanza. Amén. Amén. O sea, estamos en el mes de la mujer y lo importante es que cuando te sientas débil, cuando te sientas cansado, recuerda esta frase del profeta: el débil diga fuerte soy. Amén. Amén. El débil diga fuerte soy. Tu fortaleza va a estar siempre en Dios y en el propósito que Él quiere cumplir en tu vida. Sanando las heridas del pasado encontramos no solo la sanidad, sino también un propósito renovado, como Ruth y como otras muchas mujeres que han vivido procesos similares en diferentes momentos de la historia. Así también que nosotros podamos mostrar esa gracia y ese poder restaurador que viene de la mano de Dios. Amén.